Voy a dar paso a la segunda mesa y lo primero que voy a hacer es presentar al que va a ser nuestro moderador en esta segunda mesa, Carlos de Prada, que mientras se sienta pues os lo voy presentando. Él es comunicador especializado en temas ambientales y singularmente en salud ambiental. Ha dirigido programas o colaborado en importantes medios de comunicación nacionales de máxima audiencia, en radio, prensa y televisión, en los que ha desarrollado una vasta labor a lo largo de más de 25 años y que le ha hecho merecedor de premios como el Premio Global 500 de la ONU o el Premio Nacional de Medio Ambiente, entre otros. Actualmente es responsable de la campaña Hogar sin Tóxicos de la Fundación Vivo Sano y de la campaña impulsada por esta entidad y por el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental para reducir el uso de pesticidas en España. Es autor de varios libros, entre ellos La epidemia química, la crisis de salud provocada por la contaminación química cotidiana. Muchas gracias, Carlos. Y invita, si quieres tú mismo, a tu primera mesa. El tema que nos convoca es un tema de una importancia extraordinaria y probablemente mucha gente no se han dado cuenta de ello. Y especialmente estoy pensando en los políticos. No diré las empresas, porque a lo mejor las empresas sí se han dado cuenta de ello, pero no les preocupa gran cosa. Según datos un tanto antiguos ya de la propia OMS, en el planeta cada año morirían unas 220.000 personas por intoxicación aguda con pesticidas y unos 3 millones de personas sufrirían intoxicación aguda sin necesidad de morir a consecuencia de ello. Pero también datos de los propios autores de estos datos de la OMS a los que me he referido dicen que hay una gran subestimación en cuanto a esas valoraciones, porque en muchos países en vías de desarrollo donde se producen la mayor parte de estas intoxicaciones, pues no se acude a centros de salud, no hay una información debida, y entonces se habla de incluso hasta 25 millones de intoxicaciones agudas en el planeta anualmente. Estamos hablando de lo que podríamos catalogar una guerra, y además una guerra no pequeña, es decir, son muchas bajas. Y esto estamos hablando solo de intoxicaciones agudas, porque luego los efectos de la exposición no aguda sobre las personas que trabajan en los campos, que por cierto muchas veces en países en vías de desarrollo son niños, millones de niños trabajan en los campos y muchos miles de niños se intoxican cada año en estos campos con los pesticidas. Pero no solamente los que trabajan en el campo, las personas que viven en el entorno agrario, e incluso los que no viven en el entorno agrario y allí se pueden exponer porque le llegue la deriva aérea de esas nieblas o brumas de pesticidas o por la contaminación de las aguas subterráneas, sino en zonas urbanas. Hay estudios muy importantes, por ejemplo, realizados por el INSERM en Francia, que hablan de una clara asociación de la exposición a pesticidas con problemas de salud muy importantes, como es el Parkinson, como son cánceres de la sangre, como es el cáncer de próstata. Pero es que si dijéramos ahora mismo aquí una breve lista de los problemas de salud asociados a la exposición a pesticidas, no terminaríamos. Problemas de fertilidad, cáncer de testículos, cáncer de mama, alergias, asma. Desde luego, y además teniendo en cuenta que no se producen solo esos efectos por niveles altos de exposición, sino muchas veces a niveles muy bajos, uno de los problemas fundamentales es el tema de la disrupción endocrina, y los alteradores hormonales pueden tener efectos virtualmente a cualquier concentración, porque es así como funciona el sistema hormonal y es así también como estas sustancias que imitan hormonas femeninas o masculinas o son antiandrogénicas o estrogénicas, en fin, que perturban el equilibrio hormonal de distintas formas y no solamente a nivel reproductor, también del tiroides. Los efectos son muchísimos, es un tema muy importante y no se ha asumido todavía debidamente por parte de las administraciones y ahora mismo en Europa la Comisión Europea está teniendo un papel bastante impresentable, bloqueando lo que la comunidad científica está pidiendo, de que se regulen adecuadamente estas sustancias. Hay que decir que la normativa de la Unión Europea dice que la agricultura europea debería regirse por unos principios para controlar las plagas, mediante los cuales el uso de pesticidas fuese la última opción. Es decir, la normativa europea actual marca que el uso de pesticidas debiera de ser la última opción
antes de hacer otra serie de cosas. No se está cumpliendo. Hace poco la Organización de las Naciones Unidas sacó un informe diciendo que la agricultura mundial podría producir perfectamente para alimentar a la población mundial sin necesidad de usar pesticidas. Informe de las Naciones Unidas. No se hace nada. En fin, vamos a ver si a través de esta conciencia social que se crea con actos como este y otras iniciativas que se llevan adelante, por ejemplo, nosotros, la Fundación Vivosano y el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, llevamos unos años trabajando en una campaña para reducir el uso de pesticidas en España y potenciar la agroecología como alternativa, ¿no? A ver si con estas iniciativas conseguimos que alguna vez ese sentido, que dicen que es el menos común, que es el sentido común, el menos común de los sentidos, llega a imperar, ¿no? En primer lugar, por dar comienzo ya a la mesa redonda, lo hacemos con una persona muy relevante en estos temas de la salud ambiental, que es Pilar Muñoz Calero. Va a hablar de la responsabilidad de la medicina en el binomio pesticidas-salud. Es médico especialista en pediatría, neonatología, estomatología y adicciones, experta en medicina ambiental, presidenta y directora de la Consulta de Medicina Ambiental de la Fundación Alborada, impulsora y codirectora de la Cátedra Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, profesora colaboradora de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Academia Americana de Medicina Ambiental y colaboradora del Hospital Breakspear del Reino Unido, centro de medicina ambiental de referencia a nivel europeo. Pilar Muñoz Calero pues tiene la palabra para hablarnos de este binomio pesticidas-salud. Buenas tardes a todos. He preferido hacer un escrito y leerlo porque tengo la mala costumbre de enrollarme mucho y como tenemos muy poquito tiempo, pues he preferido leerlo. Muchísimas gracias por asistir a este acto que, como ya se ha mencionado, pretende dar voz a personas que han enfermado a causa de la exposición a plaguicidas. Lamentablemente, es una realidad que cada vez es más frecuente y de ahí la importancia de que los médicos nos impliquemos activamente en facilitar información que contribuya a la prevención de enfermedades, algunas emergentes y otras ya bien conocidas que se están convirtiendo en el gran problema de la salud pública de nuestro tiempo. En estas enfermedades, cáncer, sensibilidad química, autismo, fibromialgia, fatiga crónica, diabetes y otras muchas más, las investigaciones actuales apuntan a un componente ambiental decisivo en su desarrollo. Se trata de sustancias químicas que están presentes en productos que usamos a diario, en nuestros alimentos, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos y que a la vez son sustancias que enferman nuestro organismo a través de exposiciones crónicas a bajas dosis contra la que nuestras leyes no suelen protegernos. Hace años, un grupo de científicos expertos en toxicidad química suscribieron la Declaración Internacional sobre los Peligros Sanitarios de la Contaminación Química, más conocida como el Llamamiento de París. En él manifestaban su inquietud ante el deterioro de la situación sanitaria en el mundo y hablaban de que la contaminación química podía haber contribuido al incremento de la incidencia de cáncer en países industrializados en los últimos 60 años, al igual que otras enfermedades como infertilidad o alteraciones hormonales. Hoy ya hay miles de investigaciones científicas que relacionan la exposición a ciertas sustancias químicas con la enfermedad y entre estas sustancias hay unos protagonistas, los pesticidas, eufemísticamente llamados fitosanitarios. Los pesticidas son sustancias extremadamente tóxicas y lo que más nos preocupa es que se trata de productos capaces de desencadenar y promover las enfermedades ambientales. La mayor parte de estos tóxicos son bioacumulativos, lipofílicos, se quedan en el organismo y si el cuerpo no tiene funcionando adecuadamente su sistema de detoxificación, entonces esta carga tóxica va aumentando, de forma que la exposición al plaguicida viene a ser la gota que colma el vaso y que hace que desencadene la enfermedad. En muchos casos no se trata de una exposición aguda, es una acumulación de tóxicos que provienen de muchas pequeñas exposiciones y que se desencadena durante un paseo por el parque recién fumigado o una estancia en un hotel donde han usado un insecticida, por ejemplo. En la clínica de la Fundación Alborada encontramos que alrededor del 80% de nuestros pacientes presentan restos de pesticidas en los análisis que realizamos.
Trabajamos con estos pacientes a varios niveles. No solo actuamos a través del tratamiento del paciente en sí para que mejore su situación sanitaria, para que su cuerpo se desintoxique y sea capaz de recuperar su salud, sino que también actuamos sobre el ambiente, enseñando a nuestros pacientes qué cosas deben evitar y qué hábitos de vida deben de modificar. Por ejemplo, dar un paseo por el parque, aunque pueda parecer normal y placentero, para muchos puede ser muy difícil para nuestros pacientes. Si no saben si han fumigado o no, es un riesgo que no pueden asumir. Existen vías para saber cuándo y dónde se fumiga. Nuestros pacientes llaman a sus ayuntamientos e intentan mantenerse informados, pero a veces esta información no se ofrece con la suficiente antelación o depende de la buena voluntad del funcionario que te atienda en ese momento. Por otra parte, muchos se utilizan sin ningún control, incluso en fumigaciones aéreas a todas luces ilegales. También está el problema de las exposiciones en el propio domicilio. A veces la lucha contra la forma en que las comunidades de vecinos plantean las fumigaciones se convierte en un verdadero calvario. Un enfermo puede no estar a salvo de estas exposiciones ni siquiera en su propia casa y termina buscando refugio en lugares apartados con todo lo que esto conlleva. Búsqueda de un nuevo hogar, gastos de mudanza, alejamiento de familiares y amigos, todo ello se une al drama de su enfermedad. La exposición laboral es otro de los puntos clave. Hay profesiones de mayor riesgo que otras, y no solo en el mundo agrícola, que es lo que nos parecería más evidente, sino también en cualquier centro de trabajo donde se apliquen tratamientos fitosanitarios. Mientras las enfermedades que generan estas exposiciones no sean reconocidas y respetadas por la sociedad al completo, seguiremos observando actitudes muy poco solidarias y los enfermos seguirán teniendo que abandonar su puesto de trabajo ante la imposibilidad de demostrar que su estado de salud o su baja laboral podrían evitarse con las medidas adecuadas de control ambiental. Cuando explicamos esto al público, a menudo nos dicen: pero si un perfume es legal, se vende en cualquier tienda, ¿cómo puede ser peligroso para la salud? Lo mismo pasa con un insecticida o con un herbicida. Esta es la realidad. Decir que algo es legal dista mucho de decir que es seguro. Aquí se nos plantea la pregunta de cómo son nuestras leyes y los puntos en que deben de ser mejoradas para salvaguardar la salud de las personas. Esto será abordado por otros de los ponentes de la mesa. El autismo es un ejemplo claro de que algo está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando en 1975 teníamos un caso por cada 5.000 personas, hoy estamos hablando ya de un caso de cada 40-45 niños. Estas son cifras del CDC. Aproximadamente un niño de cada clase en primaria presenta una enfermedad del espectro autista. La incidencia del autismo es muy preocupante, pero se observan claras mejorías en la salud cuando hay evitación de los tóxicos presentes en el ambiente. En enfermedades como esta se buscan las causas en la genética, pero en muchos casos no es así. Hay que ir a la epigenética, a cómo los factores ambientales regulan la expresión de los genes. Hablando de los niños, estos constituyen la población de mayor riesgo junto con las mujeres embarazadas. Las características que más vulnerables los hacen son su forma de jugar, de llevarse los juguetes a la boca, el estar en el suelo continuamente, su ritmo de respiración más rápido. En el caso de los plaguicidas, se observa que los niños que tienen un jardín tratado con pesticidas químicos presentan un riesgo 6,5 veces mayor de padecer leucemia infantil que aquellos niños que no tienen jardín o que no lo tratan. La exposición infantil, sobre todo en el caso de los bebés y de los niños que todavía están dentro del vientre materno, se ha demostrado a través de los restos de plaguicidas hallados, tanto en la leche materna como en el cordón umbilical y la placenta. Se observan, curiosamente, derivados del DDT, ya prohibido desde hace muchos años, y otros pesticidas organofosforados. Hablemos también de una enfermedad que ya se ha mencionado aquí varias veces, la sensibilidad química. La sensibilidad química se define como una pérdida de tolerancia a los tóxicos químicos del medio ambiente. Es una enfermedad de tipo inflamatorio, crónico, de hipersensibilidad y degenerativo, al igual que otras como la fibromialgia o la fatiga crónica, que corresponden a una carga tóxica importante en el organismo y que procede de la exposición crónica a pequeñas dosis de sustancias químicas, pero que también puede desencadenarse tras una exposición aguda.
Esta enfermedad aparece en el buscador de la Clasificación Internacional de Enfermedades 9 en su modificación clínica, con el código 995.3 como alergia no específica. Nosotros esperamos que se incluya en la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades número 10, con un código propio, pero la Organización Mundial de la Salud de momento no lo ha hecho. Por este motivo, nuestros pacientes acuden a nuestra clínica después de un largo periplo, tras visitar a muchos especialistas que no saben detectar la enfermedad ni qué les pasa. Es difícil que nuestros pacientes consigan, por ejemplo, una baja laboral o una incapacidad, pero se hace necesario que, al menos socialmente, obtengan un reconocimiento que la medicina apenas empieza a darles ahora mismo. Ya hay bastantes sentencias a favor de pacientes con sensibilidad química que solicitan una incapacidad laboral, dado que no pueden tolerar la exposición a productos que son habituales en la mayor parte de los entornos de trabajo, como ya nos explicará Jaume después. Pero el número de profesionales de la salud que conocen esta enfermedad todavía es muy bajo. La aparición en el buscador de la CIE ha sido un gran paso, porque ahora por lo menos esta enfermedad tiene un DNI, pero todavía es necesario un cambio radical en cómo la medicina enfoca el diagnóstico y tratamiento en estas enfermedades. Esta superespecialización que tanto hace avanzar a la medicina en algunos campos impide que los médicos observemos al paciente como un todo y en el conjunto de su entorno, algo imprescindible en la medicina ambiental. En el año 2009, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa puso sobre la mesa 4 medidas en relación con la medicina ambiental. Entre ellas, reconocer la medicina ambiental como una nueva disciplina médica transversal y desarrollar programas de formación para estudiantes y médicos a nivel europeo. Abordar el problema de polución dentro de las casas o edificios y pagar el diagnóstico y los costes terapéuticos de personas que sufren enfermedades que tienen que ver con el ambiente. La pequeña gran contribución de la Fundación Alborada a estas 4 medidas se ha plasmado en la reciente creación de la Cátedra de Patología y Medio Ambiente a través de un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid que servirá para dar continuidad a la formación que ya venimos ofreciendo desde hace 5 años en esta universidad y para impulsar la presencia de la medicina ambiental en los estudios de los profesionales de la salud a través de asignaturas, seminarios y congresos. Por fin parece que la semilla del cambio comienza a germinar. Es obligación de todos nosotros como médicos, como gobernantes, como periodistas y como representantes de toda la sociedad tomarnos muy en serio lo que está ocurriendo con los pesticidas y la salud pública y poner todo cuanto esté en nuestras manos para frenar el terrible avance de estas enfermedades. Muchas gracias. Añadir además a lo que comentaba de los niños, no sé si habrá dicho en alguna intervención anterior, los informes de la Endocrine Society, ¿no?, por ejemplo, que hablan de que solo por el efecto, y normalmente es una exposición en niveles bajos, el efecto que tienen los pesticidas organofosforados sobre el desarrollo de los niños, por el efecto que tienen, al parecer, sobre los niveles de hormonas tiroideas, el efecto sobre el desarrollo del cerebro de los niños, que se mide sobre todo en pérdida de puntos de cociente intelectual. Se perderían millones de puntos de cociente intelectual en Europa cada año a consecuencia de esa exposición y el coste superaba los 136.000 millones de euros anualmente en Europa. Solo estamos hablando de un tipo de pesticidas muy utilizados, los organofosforados, para que nos demos cuenta del impacto. Cuando antes hablaba Pilar, por ejemplo, del efecto sobre los niños, ¿no?, lo relevante que es. Nuestra siguiente interviniente es Angeliki Lysimachou, que nos va a hablar de los efectos nocivos de los pesticidas, su falta de regulación y las voces de la sociedad. Angeliki Lysimachou representa a Pesticides Action Network Europe, que es la red de acción contra los pesticidas, una red global de más de 600 organizaciones que tienen como objetivo sustituir el uso de pesticidas tóxicos para la salud humana y el medio ambiente por alternativas ecológicas. Angeliki es toxicóloga ambiental con más de 12 años de experiencia en investigación científica sobre los efectos dañinos de los disruptores endocrinos, las sustancias alteradoras hormonales, en el medio ambiente y también en la salud. Desde 2014 trabaja para Pan Europe y coordina las campañas de pesticidas disruptores endocrinos y en particular, por ejemplo, la de una de esas sustancias que es el famoso herbicida glifosato. Estaba pensando antes de escuchar todos los testimonios que cuántas más víctimas de pesticidas necesitamos, cuánta más destrucción del medio ambiente tenemos que ver
para darnos cuenta que el sistema actual de producción de comida, que llega a responder a una demanda exagerada que tenemos, lo ha logrado a costa de la salud humana y del medio ambiente. Y con eso empezar mi presentación. Ese evento forma parte, lo hemos añadido a nuestra ruta en Europa sobre los disruptores endocrinos, que queremos, son eventos que estamos organizando o nosotros o otras organizaciones para informar a los políticos sobre lo que está pasando de disruptores endocrinos y pedirles a tomar una posición, porque ahora mismo se están tomando unas decisiones muy cruciales que van a determinar la salud de nuestros hijos y de las generaciones futuras. Me gusta empezar mis presentaciones resaltando que los pesticidas están hechos a propósito para intoxicar organismos vivos. Eso significa que tienen la capacidad de penetrar las células biológicas, las membranas biológicas, para entrar dentro de las células donde está el punto de acción que ejercen su toxicidad. Ahora, ni esos puntos de acción son exclusivos a organismos específicos, ni la acción es solo esa, es una única acción. En la evolución de especies sabemos que los genes se han conservado a especies muy distintas y podemos encontrar enzimas muy parecidas a especies tan distintas como las moscas, los peces y los humanos. Entonces, quizás nos debería sorprender que los pesticidas son tóxicos para el humano y otras especies también. Ahora, otra propiedad de pesticidas son que tienen que tener una solubilidad baja para permanecer en el sitio y actuar y ejercer la acción tóxica en el campo. Y eso resulta en contaminación de los ecosistemas. Los pesticidas no conocen barreras y así se difunden en el medio ambiente y sus diferentes comportamientos. Y hoy en día se encuentran en sitios que no se deberían encontrar. Se encuentran en los organismos vivos, en suelos, en sedimentos, en sistemas acuáticos, en los tejidos humanos y la sangre, incluso de los niños, pero hasta de los bebés, que ellos los reciben a través de la leche de su madre. En España, como vemos, desde 2000 a 2013 se ha subido el consumo de pesticidas y en particular de fungicidas. Lo he calculado, son en un 300%. Eso es, y no hemos tenido un aumento de área que está destinada a agricultura. Como ya había explicado Ruth en el principio, España compra. Es el país que compra los más pesticidas en Europa, más que Francia, y Francia tiene una área dedicada a agricultura mucho más grande que España. Y estos pesticidas se encuentran en nuestra comida. El informe de Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que viene cada año, nos dice cómo se encuentran residuos en 47% de la comida europea, pero en España es el 58%. Pero eso significa que otros frutos y alimentos van a tener aún más. Por ejemplo, las fresas, el 77% de las fresas contienen residuos de pesticidas y un porcentaje muy grande, más del 50%, son mezclas de pesticidas. No es solo uno. Insecticidas, herbicidas, fungicidas y lo demás. Ahora, sí, hay aquí un desorden. Bueno, la verdad, la ley está ahí,
la tenemos la ley. La ley, un poco de historia, antes era una directiva y sobre 2006 decidieron a poner una nueva ley más estricta. Era una decisión mutua entre las instituciones europeas, que quiere decir el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que esa ley se tiene que basar en los principios de cautela o de precaución y con objeto que los pesticidas y los productos no tengan efectos adversos para la salud humana, animal, medio ambiente y sus ecosistemas. Y ha dado un enfoque particular a los vulnerables, a la población vulnerable, que quiere decir los enfermos, las mujeres embarazadas y los bebés, los niños. Y también está diciendo que tenemos que tener en cuenta que los pesticidas no existen uno por uno, que hay una acumulación de pesticidas en el medio ambiente y en la comida. Y por eso decidieron poner unos criterios que si una sustancia los cumple, tiene que ser prohibida. Hay algunas excepciones muy, muy específicas, pero no voy a entrar en ellas, pero solo para explicar que, por ejemplo, el PBT, que son los que son persistentes, bioacumulativos y tóxicos, a eso se refiere más al medio ambiente, y después para el humano, que sea tóxico para la reproducción, mutágeno, que actúa en el ADN, carcinógeno o disruptor endocrino, que significa que altera las hormonas, se tiene que prohibir. Entonces la ley está ahí. Ahora, no es una sorpresa que la ley de pesticidas es la primera ley que obliga a regular los alteradores hormonales. Y eso es porque en muchos casos hay numerosos estudios que demuestran que los agricultores y sus familias sufren de enfermedades del sistema endocrino. Ahora, no voy a entrar en detalles porque eso se va a hablar más en las próximas presentaciones, pero esta diapositiva es un resumen de todos los estudios que hemos encontrado y como podéis ver, hay cánceres en órganos endocrinos, en los agricultores. Por ejemplo, hay un aumento en cáncer de próstata y a sus esposas hay un aumento en cáncer de mama y ovárico, pero también vemos otras enfermedades como disfunción reproductiva, infertilidad, deformaciones en órganos, pubertad precoz a los niños, y después problemas de metabolismo, trastornos de desarrollo neurológico que hablamos antes, como el autismo, y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, que no sé si lo sabéis, pero el Parkinson ahora se reconoce como una enfermedad laboral en Francia para los trabajadores de agricultores. Pero la ley no se cumple, sorpresa. Tenemos bueno, el problema que tenemos es las autoridades nos dicen que están haciendo un trabajo muy profundo, muy riguroso y tienen miles de estudios, pero esos estudios son financiados por la industria misma que produce esos químicos. Y si nosotros que los hemos mirado en detalle, vemos que en muchos casos no tenemos ni un estudio académico cuando tratamos de toxicidad humana. Y después tenemos el lobbying. Yo trabajo en Bruselas. Vemos cartas que envían la industria para decir a no cumplir la ley, que vamos a quedar sin comida, que la agricultura el futuro de agricultura en Europa se va a acabar.
Y después tenemos que la industria lleva la comisión a juicio. Si la Comisión Europea decide prohibir una sustancia, la lleva a juicio. La puede llevar a juicio y ahora tienen unos casos, por ejemplo, con esos pesticidas que afectan a las abejas. Bueno, eso lo voy a saltar. Nosotros, desde Pan Europe, hemos creado una plataforma para recoger todas las voces de pesticidas, pero los llamamos así, porque no son solo de víctimas, pero son testimonios de personas que viven en áreas que están, por ejemplo, que se usan pesticidas a diario y están preocupados, y les damos un espacio para contar su historia. Ya tenemos 8 países, ha empezado en 2015, vamos poco a poco, y tenemos 77 testimonios. Y atrás en esa imagen podéis ver, es de Italia, que aplican la pesticida, como veis, al lado exactamente de los edificios donde vive la gente. Y para terminar con algo positivo, hay alternativas. Como se mencionó antes, ya tenemos en la Unión Europea aplicar el manejo integral de las plagas y usar los pesticidas como último recurso. No se está haciendo, no se está cumpliendo. Hay alternativas no químicas, rotación de cultivos, bueno, no voy a entrar, pero también tenemos la agroecología. Y ahora que tenemos más estudios, ya vemos que esa diferencia que dicen que es tan inmensa, no es tan inmensa. La biológica con la convencional, solo de usar rotaciones de cultivos, hay una diferencia de 8 a 9%. Es tan grande. Pero después vemos otros estudios que si usamos flores, plantas para atraer los depredadores naturales y los polinizadores, podemos llegar a un aumento hasta 30%. Muchas gracias, Angeliki. Además, lo que has comentado al final es una cosa muy importante. Hay que tener en cuenta que la evaluación del riesgo para la salud humana de los pesticidas fundamentalmente se hace en base a estudios de la propia industria, estudios secretos, confidenciales, que no puede pedir un científico a ver qué estudio es ese, cómo se ha realizado, si es serio o no es serio. Son estudios secretos de la propia industria que no puede evaluar la comunidad científica. Solamente con eso, yo creo que no hay que decir más, ¿no? Si queréis, pasamos ya a nuestro próximo interviniente, que es Jaume Cortés, que nos va a hablar de los afectados por exposición crónica a organofosforados, un tipo de pesticidas muy empleado, en el puesto de trabajo. Jaume Cortés es abogado, especialista en enfermedades laborales, socio del colectivo Ronda, que justamente este mes han abierto despacho en Madrid, en la calle Princesa número 7, asesoró y participó con el resto de asociaciones de afectados en el documento de consenso de la sensibilidad química múltiple en el Ministerio de Sanidad, y hoy nos explica una parte de su vida profesional, cómo fue y sigue siendo el reconocimiento del daño que han causado y siguen causando las exposiciones por organofosforados, y en concreto nos explica hoy los 13 casos donde 52 trabajadoras han sido declaradas en situación de invalidez permanente por las fumigaciones que se hicieron en su lugar de trabajo, en oficinas cerradas y con poca ventilación. Primero, gracias para la invitación, sobre todo en nombre propio, pero también de las 52 personas, las 52 mujeres que ya no van a poder trabajar porque tienen declarada una situación de invalidez permanente y absoluta. Y lo único que les queda actualmente es poder reivindicar y explicar lo que les ha pasado para impedir que esto continúe pasando. 52 jueces no se puede haber equivocado. Y lo que hemos hecho es recoger un extracto de 13 casos donde se cumplen exactamente las mismas circunstancias laborales. Es decir, personas que trabajaban en una oficina, sea de la administración o sea de una empresa privada, en un sitio cerrado, donde sus empresarios o sus administraciones públicas habían decidido hacer fumigaciones, la mayoría de las veces preventivas, para evitar que haya una plaga de cucarachas o una plaga de cualquier tipo de insecto. Hemos hecho un abstracto de estos 13 casos, un poco para dar datos, poco pragmáticos, pero datos reales de cada uno de estos accidentes, muy resumido. Cada uno tiene su historia, podríamos explicar la historia de cada una de estas personas afectadas, pero lo que he querido hacer es un relato muy rápido
de las circunstancias que se han dado para al final tomar unas conclusiones y ver que realmente estamos hablando de un tema suficientemente serio. Se declaró, aparte de la situación de invalidez permanente absoluta, que significa que no puede trabajar en ningún tipo de actividad profesional debido a las consecuencias de este accidente de trabajo, ha sido declarado un 40% de recargo por falta de medidas de seguridad. Esto es un elemento que se repite en todos los casos y creo que es importante resaltarlo porque significa que ha habido una sanción, una penalización por parte de la Inspección de Trabajo que ha sido confirmadas todas y cada una de ellas por unas sentencias judiciales donde se declara que simplemente no solo ha habido el accidente de trabajo, sino que no se han cumplido las medidas de seguridad. Y veremos que las medidas de seguridad que no se han cumplido prácticamente son iguales en los 13 accidentes de trabajo, con lo cual las consecuencias son prácticamente las mismas en cada uno de estos accidentes de trabajo. Falta de coordinación entre el ayuntamiento y la empresa fumigadora, no se ventiló pasado el plazo de seguridad, no se informó a los trabajadores y se fumigó en presencia de personas. Pongo también las indemnizaciones, aunque en esta plantilla justamente hay un error, esto no es así, pero he querido poner las indemnizaciones que han tenido que pagar para llegar a dos conclusiones. Primero, que realmente el coste de hacer las cosas bien hechas es mucho más barato por parte de las empresas, tanto fumigadoras como quien decide fumigar en su puesto de trabajo, pero también para animar a la gente a reivindicar que realmente si se puede acreditar que hay un daño derivado de una exposición, pues que realmente si se va a juzgado se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. También en cada una de estas fichas, insisto en determinar dos tipos de efectos, unos inmediatos y unos, que es como antes hablaba Carlos de Prada, de los efectos crónicos, de las exposiciones a largo plazo, porque ninguno de estos casos es entro en el puesto de trabajo y caigo en coma y estoy en una intoxicación aguda. Todos son casos crónicos, sobre todo con efectos retrasados que pueden llegar hasta el año y medio como mínimo, pero hay casos de 15 años de latencia entre la exposición, que a veces no es una sola exposición, sino que son exposiciones continuadas durante varios años hasta que se puede declarar la situación de invalidez permanente absoluta. En este caso concreto de las Maginei, pues los efectos inmediatos fueron, todo ello está recogido en diversas sentencias, cefalias, astenias, déficit de memoria, concentración y estado de ánimo depresivo. Y los efectos retrasados han sido síndrome de fatiga crónica secundaria a intoxicación por organofosforados, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple y errores atencionales. El segundo caso es el CAP Tárraco. El CAP Tárraco es un ambulatorio de Tarragona donde se decidió también hacer unas fumigaciones. Hubo 25 afectados de forma inmediata y al cabo de 5 años había 13 personas con situación de invalidez permanente absoluta, entre ellas personal administrativo, enfermeras y médicos. Se desconoce porque nadie ha estudiado el número de afectados de usuarios de ese ambulatorio, porque las fumigaciones duraron durante toda una semana. Se utilizó cipermetrinas, se utilizó clorpirifos, el producto Montilac, y se utilizó fumigol, en unas condiciones de trabajo que ahora no había caso a exponer, pero para hacer una idea se utilizaron 3 botes de humo, que esto era 4 veces superiores por los metros cuadrados. Es decir, estos potes van en función de los metros cuadrados, pues se aplicó 5 veces más de lo que está permitido por el número de metros cuadrados. Pero aparte, también sin medidas de seguridad, un 40%, falta de coordinación, fumigación delante de las personas. En este caso concreto se hizo en un patio cerrado, que todo el aire del aire acondicionado cogía el aire del patio con el fumigol y eso lo repartía en todos los despachos del ambulatorio. Pues evidentemente las personas que estaban ahí durante las 8 horas de trabajo pues, se intoxicaron durante una semana de trabajo. Bueno, en este caso han sido indemnizadas cada una de ellas por 200.000 euros y de ahí también un recargo del 40%. Hotel Hilton Diagonal. La Inspección de Trabajo determinó que hubo más de 100 fumigaciones periódicas en las habitaciones del hotel. Tampoco nadie ha estudiado la gente que ha utilizado estas habitaciones durante muchos años. Esto no está estudiado. Pero de la personal de limpieza hubo 20 personas afectadas, de las cuales hay un número determinado de afectados, porque nosotros al despacho solo hemos llevado a un determinado grupo de trabajadoras, tanto del servicio de limpieza del hotel como de empresas de trabajo temporal que fueron contratados para la limpieza después de una fumigación. Se utilizó el diacinón, un organofosforado, y el sulfat, que es un piretroide del cifodrin. Pero aparte se pudo demostrar, por Fondo de Inspección de Trabajo, que se utilizaron otros productos pero que no estaban catalogados. Pues evidentemente no había falta de ventilación, no había información y no se utilizaron ningún tipo de EPIs, cuando realmente la empresa sabía concretamente que se había dicho una fumigación, con lo cual tampoco, aparte de informar, no dieron ningún tipo de medida protectora a los trabajadores. Pues aquí se han pagado indemnizaciones de hasta 80.000 a 300.000 euros por cada una de las víctimas. Y los efectos inmediatos, pues síndrome de afectación de mucosas, irritación faríngea ocular, vista nublada, erupciones cutáneas, ojo seco, piel y mucosas, insomnio, náuseas, contracturas musculares generalizadas y como efectos retrasados, digamos los efectos crónicos, tenemos los síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, disfunción neuropsicológica tipo frontal, disfunción endocrina. Una trabajadora sufrió 5 abortos durante ese periodo de las fumigaciones
y hay un caso de cáncer y un caso de Parkinson que esto no se pudo demostrar en vía judicial que eran determinadas por estas pesticidas, aunque los periodos que iban al juicio sí que lo tenían suficientemente acreditado. Aquí hay un problema que es lo que más nos cuesta luchar en un ataque de juicio, que son los periodos de latencia, y ahí nos cuesta mucho poder acreditar que una persona que 10 años después de la exposición tuvo un Parkinson se puede relacionar con el producto, pero evidentemente sí que realmente había estudios que así lo acreditaban. El CAP d'Horta, pues exactamente esto también otro centro de salud de Barcelona, donde desde el año 96 al 97 se decían periódicamente tipos de fumigación, hubo gente afectada, hubo más de 46 personas afectadas que notaban la sintomatología, pero no se hizo nada, se continuó con el mismo tipo de fumigaciones y hasta el año 2003, que hay una doctora que ya no podía soportar más la situación y reclamó como accidente de trabajo, pero hasta el 2016 no ha tenido reconocido la situación de invalidez permanente y, en este caso, total para su profesión habitual de médico, porque realmente ha sido un efecto, como dicen los datos, con la alta latencia y, en este caso concreto, era una doctora que hizo todo lo posible para continuar trabajando hasta que tuvo que poner fin a su actividad laboral porque no se acordaba ni lo que tenía que prescribir a sus enfermos. Ella misma vino al despacho y dijo, ahora sí que necesito la invalidez porque yo no puedo continuar con esta situación porque no me acuerdo, no sé lo que tengo que decir a los pacientes. Porque estos efectos inmediatos de la inspección de trabajo pues está puesto, porque como hubo 42 casos, está muy bien documentado, pues un 78% con problemas de vías respiratorias, un 69% con cefaleas, un 56% con patología ocular, edemas, molestias de extremidades, dolores osteoarticulares, patologías cutáneas, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y como efectos retrasados, que ha sido el objeto de la sentencia, ha sido afectación cognitiva secundaria, disfunción de regiones frontopapilares y corteo subcortical. El caso, otro centro público de salud, el CAP Turró, pues exactamente lo mismo. Desde el año 89 hasta el 2003 se están documentadas una serie de fumigaciones. En este caso hubo una falta de limpieza importante en los falsos techos, hubo también un problema de limpieza de los aires acondicionados. Esto llevó a, bueno, que en este caso hay 7 personas afectadas, 3 enfermeras, un médico y 3 administrativas, y actualmente hay 3 personas en situación de invalidez permanente y absoluta. El producto utilizado también fue el clorpirifos y otros productos fúngicos, y bueno, se ha declarado también el 50% por falta de medidas de seguridad y exactamente igual, falta de ventilación, falta de limpieza y falta de vigilancia de la salud. En este caso porque había gente que realmente se iba quejando y no se hizo nada para intentar interpretar esa sintomología de cuál era su causa. Y los efectos de sentencia reconocidos, efectos crónicos, otra vez fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, síndrome seco-mucosas y hipertiroidismo. Biblioteca Bonmasó, en este caso, pues, se hizo un tipo de rehabilitación del edificio, se quiso acabar con las cucarachas, en ese caso también había un problema, había otro problema que tuvo que hacer otra aplicación y en este caso se aplicó lindano y carbamatos. Pues bien, esto, como tengo que terminar, va hablando de determinados otros casos que siempre estamos hablando de los mismos productos, las mismas consecuencias, la misma falta de ventilación, siempre con un recargo por falta de medidas de seguridad, siempre con indignaciones por daños y perjuicios, y al final podemos llegar a una serie de conclusiones, que es que de los 13 casos en el cual ha habido estas fumigaciones por fosforados, 8 son administraciones públicas y 5 son empresas privadas, porque hay la tendencia de las administraciones públicas a utilizar sistemas preventivos de fumigación. De los 12 de los 13 casos se han utilizado organofosforados, en 10 piretroides y en 2 ocasiones carbamatos. Carbamatos es una sustancia que solo se puede utilizar con uso agrícola. En todos los casos se han declarado falta de medidas de seguridad por falta de medidas de seguridad. Hay una concepción errónea del periodo de seguridad. La gente se piensa que si pone 12 o 24 horas de plazo de seguridad significa que pasada el plazo se puede entrar, y esto no es así. Los 12 o 24 horas de seguridad es para que el producto sea efectivo, pero una vez se ha pasado este plazo de seguridad hay que ventilar para que el personal pueda entrar a trabajar, con lo cual hay un error muy importante de concepto. En 12 de los 13 casos se ha diagnosticado sensibilidad química múltiple, prácticamente en todos, casi siempre acompañado con síndrome de fatiga crónica, disfunción endocrina y trastornos cognitivos. Hay un caso concreto que no he podido hablar porque era otra diapositiva, que es un caso que se murió por una leucemia y también fue reconocido como derivada de los productos, en ese caso clorpirifos, como producto organofosforado. Y el costo de reparación del daño ha sido muy elevado en todos los casos. Creo que la conclusión final debería ser que todo esto era muy fácilmente evitable simplemente con la información y con tener la concepción de que realmente son productos peligrosos. Muchas gracias. Bueno, además hay una cosa que hay que apuntar, y es que una de las cosas que estamos viendo en la historia de los pesticidas es el tema de la sustitución. Es decir, se empezaron utilizando los organoclorados, luego se vio que producían una serie de problemas, se han ido sustituyendo por otras sustancias
que supuestamente eran inocuas o no producían una serie de efectos, y lo que estamos viendo es esta historia de que el hombre no es que tropiece 1, 2, 30, 400 veces en la misma piedra, ¿no?, sino indefinidamente, ¿no? Estas sustancias que vinieron a sustituir a los primeros pesticidas siguen generando problemas, ¿no? Y no en las especies objetivo, sino en especies tan distantes. Estos son insecticidas. Los hombres no somos insectos. Sin embargo, los seres vivos, y estas sustancias son sustancias biológicamente activas, diseñadas para tener efectos dañinos sobre organismos vivos, vemos cómo tenemos patrones orgánicos comunes, especies incluso muy diferentes entre sí, y estamos viendo pues lo que nos está comentando, por ejemplo, Jaume Cortés, ¿no? Nuestro siguiente interviniente es Quistiñe García. Nos va a hablar de la presentación del informe Directo a tus hormonas. Quistiñe García representa a Ecologistas en Acción, una confederación de más de 300 grupos ecologistas que velan por la protección de la salud y el medio ambiente en España. Es responsable de comunicación de la campaña contra los disruptores endocrinos de Ecologistas en Acción y ha participado en la elaboración del informe de residuos de pesticidas en alimentos que se presenta hoy, Directo a tus hormonas. Quistiñe. Os quería explicar un poquito cómo se nos ocurrió, de qué datos partimos, y partimos de datos oficiales. Es un tema que siempre queremos comentar porque no es unos datos que Ecologistas en Acción se inventa, sino que están dentro de los programas de muestreo de residuos de pesticidas que realiza la ECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Anualmente, también en Europa, como ha comentado Angeliki, toman muestras de nuestros alimentos y miran qué residuos hay. De cuántos pesticidas, buscan 621 en el informe, las muestras que buscamos o que miramos buscaban 621 pesticidas diferentes y eran 2.384 muestras, que creemos que es bastante representativo de cómo puede estar la situación de los alimentos en España. Los resultados que vimos y que la propia agencia hace públicos es que el 28% de estas muestras tiene residuos de pesticidas. En el caso de las frutas y de las verduras aumenta un 45%. Esto es importante porque solamente según la agencia, la ECOSAN, está muy bien y bueno, la verdad es que está bien hacer este trabajo y se congratulan de que solamente el 2% de las muestras están por encima de un concepto que también hemos hablado esta tarde, que es el de límite máximo de residuo. ¿Qué es esto? Esto es una cantidad para cada residuo que se supone que por debajo de esa cantidad estamos seguros, no tenemos ningún tipo de problema por comer esa manzana o esa pera. Pero ¿qué pasa con se nos ocurrió pensar claro, porque somos de la campaña de disruptores endocrinos, se nos ocurrió pensar, oye, ¿qué pasa con estos pesticidas que, aparte de pesticidas, son disruptores endocrinos? Es decir, que afectan a nuestro sistema hormonal y de esta exposición, de esta relación con nuestro sistema hormonal, se derivan una serie de enfermedades muy graves que son las que hemos ido hablando a lo largo de toda la tarde. Daños neurológicos, daños en la fertilidad, daños en cuanto a que se generan cánceres en los órganos que están relacionados con las hormonas, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, que por hacer un apunte, estos dos tipos de cánceres son los que más incidencia tuvieron en España en el año 2016. También cáncer de tiroides, diabetes, obesidad, enfermedades que nos preocupan hoy en día y que están relacionados con la exposición a estas sustancias. ¿Y por qué no vamos a entrar en la discusión de cantidades, de límites? Porque resulta que los disruptores endocrinos son un grupo de sustancias particulares para los que no existe un límite de exposición seguro. Cualquier cantidad ya puede generar un daño y muchas veces cantidades más pequeñas pueden generar efectos mayores que cantidades mayores. No se cumple esta tesis de la toxicología de que la dosis hace el veneno. A veces cantidades más pequeñas pueden tener efectos peores. Entonces queríamos ver, ¿y a cuánta cantidad de esto estamos nosotros expuestos como personas que comen habitualmente en España? Y para saber cuáles son los pesticidas que son disruptores endocrinos, como bien ha dicho Angeliki, todavía no tenemos una regulación en Europa que nos diga qué sustancias son disruptoras endocrinas y entonces partimos de un listado de Pan Europe que, basado en numerosos estudios, que además son estudios que están
científicos que están revisados por pares, que tienen una vigencia científica importante. Tienen 53 sustancias activas que son disruptoras endocrinas dentro de todo el conjunto de pesticidas. Y simplemente lo que hicimos fue cruzar los datos de Icosan, de las muestras que hay con los plaguicidas que tienen, con esta lista de 53 sustancias. Y la cuestión es que vimos que había 33 disruptores endocrinos diferentes en la comida española. Esto se suma que son datos que pueden parecer un poco fríos, pero claro, hoy tenemos aquí la suerte de haber tenido testimonios de personas que les afectan estas sustancias especialmente, aunque no lo podemos ver desde el punto de vista de que, bueno, a nosotros no nos afecta, porque no nos podemos engañar, a todos nos afecta. Estas exposiciones suelen tener un periodo de latencia largo. Una exposición en el útero de tu madre puede generarte o puedes acabar teniendo pues, un cáncer de mama, por ejemplo, con 50 años. O sea, puede haber un periodo de latencia de 50 años. Así que víctimas de los pesticidas somos todos, aunque algunas personas, por desgracia, han desarrollado unos efectos que pueden incapacitarles la vida mucho más que a otros, pero víctimas de pesticidas somos todos. Simplemente de disruptores endocrinos tenemos 33, pero quería también comentar que son más de 33, porque la lista de PAN de 53 pesticidas son pesticidas que están autorizados en Europa hoy en día, y en las muestras de alimentos encontramos pesticidas que ya no están autorizados, como por ejemplo el DDT o el cordano, el lindano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los seguimos teniendo en nuestra comida? Estos aparecían en la carne, porque son, como interesa a los pesticidas, son permanentes, entonces están en nuestros suelos, están en nuestro entorno, y de ahí acaban en nuestros animales. Y luego nosotros nos los comemos, y luego hablará el doctor Nicolás Olea, que ha realizado numerosos estudios en los que se ve cómo estos mismos pesticidas están en nuestros cuerpos hoy en día. Y otro pesticida herbicida bastante conocido ya por nosotros, que es el glifosato, nos llamó la atención que no aparecía. Oye, pues no hay residuos de glifosato, qué bien, ¿no? Somos el único país europeo que no tiene residuos de glifosato, pues nos alegró. Hasta que empezamos a mirar que entre esos 621 pesticidas que se estaban buscando, no estaban buscando el glifosato. Por alguna razón que desconocemos, no sabemos cuál es, el glifosato directamente no se estaba buscando. Y vamos, lo que no se busca no se encuentra, suele ocurrir eso. Voy a ser muy breve, de verdad, y os invito a que leáis el informe tranquilamente. Voy a dar algunos de los datos que se han obtenido aquí en España. El ganador de residuos, los productos que se analizan son frutas, verduras, carnes, cereales, que sin transformados. Nuestro ganador fue las peras. En este caso, con estos datos, pero puede ser que el año que viene sea otro ganador. Las peras, ellas solitas, tienen 49 plaguicidas diferentes, 16 de los cuales son disruptores endocrinos. Solo las peras. Y luego aquí tenemos, nosotros hicimos en Ecologistas una especie de top 10 de los 10 ganadores en número de pesticidas, y aquí os he traído solo 4, pero por ejemplo las manzanas tienen 32 pesticidas, 13 disruptores endocrinos, los melocotones 16, 9 de los cuales son disruptores endocrinos, y las naranjas 18 pesticidas diferentes, 8 de los cuales son disruptores endocrinos. Luego creo que el doctor Olea lo hablará con bastante más conocimiento que yo, pero lo que no sabemos, y es importantísimo, y ha venido hablándose a lo largo de toda la tarde, es que por más que se hagan o estemos obligados, la Agencia Europea está obligada a hacer pruebas de cómo interactúan unos pesticidas con otros, primero no se están haciendo, y segundo, es imposible hacer un estudio de laboratorio, un estudio toxicológico que incluya cada una de las mezclas que pueden darse cuando estamos hablando de 33 disruptores endocrinos en la comida española. Y, por supuesto, sin tener en cuenta los disruptores que están en los productos de limpieza, los que están para que no ardan nuestros muebles, nuestra ropa. Es imposible realizar un estudio que evalúe cuáles son los efectos multiplicadores, los efectos sinérgicos de todos estos disruptores.
Entonces, nosotros lo que pedimos desde Ecologistas en Acción, como es obvio, es que no se utilicen pesticidas, que se vuelva un modelo de agricultura ecológica que, como ha comentado Angeliki de Pan Europe, es posible e incluso puede ser igual o más productivo. Y, sobre todo, en lo que respecta a la regulación, ahora mismo se está dando vueltas a una regulación de los disruptores endocrinos que creemos que al final no va a ser una regulación que nos proteja. Y ya para terminar, quería comentar que es que no estamos hablando solamente de salud humana, que es muy importante y que se te encoge el corazón cuando oyes los testimonios, sino que también estamos hablando de ecosistemas. Fijaros lo que comentaba Jaume ahora mismo, que el clorpirifos era uno de los productos que habían encontrado en las fumigaciones que habían causado unos efectos terribles en los trabajadores. El clorpirifos es el insecticida que se encuentra en más productos españoles. Es el único que se encuentra de los legales, que se encuentra en animales y se encuentra precisamente en la miel, que, es uno de los polinizadores, las abejas, que deberíamos cuidar con mucho cariño. Los ecosistemas y el ser humano están completamente unidos y lo mismo que cuidamos la salud humana, no debemos olvidarnos también que los ecosistemas están sufriendo muchísimo por la exposición a disruptores endocrinos y a pesticidas en general. Gracias. Un tema importante que se ha comentado precisamente ahora por parte de Quistiñe, ¿no?, y antes también en algunas otras intervenciones, ¿no?, es que estamos viendo que se nos dice hay unos límites legales que marcan lo seguro o lo no seguro, supuestamente, según la toxicología oficial, ¿no? Pero claro, lo que nos acaban de decir, que nos está mostrando, que lo que se está evaluando para establecer esos límites legales, supuestamente seguros, es una situación de exposición de las personas a esos pesticidas que no se da en la vida real. Es decir, se está evaluando el riesgo de que nos expusiéramos a un solo pesticida en un momento, pero podemos exponernos a 15 o 20 pesticidas simultáneamente y ese riesgo no se ha evaluado. Es decir, ¿qué seguridad nos puede dar un sistema de evaluación del riesgo sanitario que se basa en evaluar el riesgo de una situación irreal? Porque nos exponemos a un complejo cóctel de sustancias químicas, ¿no?, como supongo que será una de las cosas que nos comentará pues nuestro próximo interviniente, que es Nicolás Olea. Nos va a hablar de pesticidas persistentes, problemas permanentes. Nicolás Olea Serrano es catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física en la Universidad de Granada, coordinador de investigación del Hospital Clínico de Granada. En la actualidad es director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Coordina un grupo de investigación centrado en el estudio de las consecuencias para la salud de la exposición a contaminantes ambientales. Y bueno, es una de las eminencias, sin duda alguna, a nivel nacional en el ámbito de los efectos de la disrupción endocrina en la salud humana. Don Nicolás. Lo que vengo a contar en estos 10 minutos es el recordar un problema que parecería olvidado, pero que queremos presentar aquí porque no es un problema olvidado ni pasado, es un problema antiguo pero presente, que es la exposición a los pesticidas prohibidos. ¿De acuerdo? Hay una lista de pesticidas ya no en uso y alguien diría por qué insistimos en seguir midiendo los efectos de pesticidas usados en el pasado. Pues fundamentalmente porque se diseñaron para ser eficaces durante años. Decía la publicidad, agricultor, aplíquelo hoy, que sirve para siempre. Ese mensaje de sirve para siempre es persistencia. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la persistencia de esos compuestos, porque son de muy difícil eliminación, y la persistencia y los efectos a largo plazo. Hablaré entonces de pesticidas persistentes dentro del grupo de los compuestos orgánicos persistentes y fundamentalmente aquellos que son disruptores endocrinos. Algo sobre exposición profesional y de la población general y algo de efectos en salud humana. Se ha hablado ya aquí esta tarde de los dos hitos que marcan nuestro trabajo. Uno, la definición de pesticidas y el daño ambiental de Rachel Carson en los años 60 y la de Theo Colbert con la presentación a nivel mundial de la hipótesis de disrupción endocrina en el año 94, que fue adoptada como una hipótesis de trabajo por la Unión Europea en el año 96. Estamos hablando de pesticidas que están prohibidos, que están en el BOE como productos prohibidos, que no se pueden usar ni en el campo, ni sanitario, ni en la agricultura.
y que son pues, el DDT, la clordecona, el tosafeno, el heptacloro, el clordano, y alguien diría qué lástima perder el tiempo en medir esos compuestos. Bien, hay varios problemas que yo quería resumir en algunos ejemplos. La exposición profesional y general a estos pesticidas históricos puede ocurrir de forma por los lugares de realización o de fabricación, por el uso pasado en actividades agrícolas, por el uso en actividades veterinarias o en medicina, o por el residuo aún en alimentos. Para la producción tengo el ejemplo del lindano, y los que sean del País Vasco, los gallegos y los ostenses, Sí. y los de Aragón, pues que se agarren los machos por lo que está pasando en Porriño, Pontevedra, que no saben cómo quitarse de en medio las 115.000 toneladas de pesticidas de lindano producido, o el gran caso de Sabiñánigo, que está todos los días en la prensa, en el Heraldo de Aragón, en todas las revistas y en todos los periódicos. Cómo quitarse la mancha de 30 años de producción de lindano. Y eso es muy difícil, muy costoso y muy difícil. En cuanto a lo que se ha hablado aquí esta mañana de pesticidas, o esta tarde, España ocupa el primer lugar de Europa en la venta de insecticidas, el segundo en fungicidas y el tercero en herbicidas. Pero en su conjunto son 78.818 toneladas de pesticidas, los tres grupos, vendidas en España en el año 2014, que no se reparten democráticamente, porque el 4,5% de la superficie de España se come el 51% de esas 78.000 toneladas. ¿De acuerdo? Es decir, que nadie vaya a hacer números de dividir 78.000 toneladas entre 48 millones de habitantes. No salen las cuentas. Hay alguien que come más pesticidas que otros, fundamentalmente aquellos que están en las zonas donde se utilizan, que es en el 4,5% de la superficie del país, que es un dato muy llamativo. Eso, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? La agricultura intensiva es un ejemplo de dónde se utiliza y cuáles son sus consecuencias en los trabajadores. Se ha hablado de pesticidas en la dieta y las cifras se siguen manteniendo. El 64% de las muestras no tiene ningún residuo de pesticida, el 38% tiene algún residuo y solamente un 4% tiene alguno por encima del LMR, del límite máximo de residuos. Problemilla, un tomate tiene 7 residuos, o por lo menos ha tenido 7 tratamientos. Entonces, todos quisiéramos tener una toxicología adecuada al número de residuos que puede tener una ensalada. Pero eso no se hace. Se hace para residuos individuales antes de su comercialización. Entonces, los datos que están utilizándose para dar seguridad alimentaria no responden a la realidad de la comida de cada día. El segundo punto es la exposición inadvertida, fundamentalmente jardinería. Aquí están los ejemplos. Se han derivado durante años a jardinería los pesticidas prohibidos en agricultura alimentaria, hasta que ya definitivamente se dejan de utilizar. Hay ejemplos en toda Europa. O el uso de los pesticidas en cosméticos, o en detergentes, o en medicamentos. El caso del DDT, que reseña aquí en medio, utilizado en los años 60 como aditivo en la colonia Cruz Verde, o el caso del lindano, prohibido en los tomates y en agricultura, pero utilizado hasta hace pocos años como antipiojos y en la farmacología y la cosmética. Algunos casos de exposición inadvertida tienen sus consecuencias y esto es un ejemplo de cuál es la realidad. Esto es el tejido mamario de 300 mujeres sanas y 300 con cáncer de mama de Granada y Almería, analizado durante los últimos 7 años. La media de compuestos pesticidas en las mamas de las granadinas es 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidrosilados, 15 dioxina y furano, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBBs. Y uno diría, ¿las granadinas son especiales? No, son como los ministros de la Unión Europea, que el 100% tienen 22 PCBs, el 100% tienen DDE, el 100% tienen hexaclorobencieno, el 100% tienen polibromados. Es decir, todo el mundo tiene de todo, porque son compuestos persistentes que se van bioacumulando en el tejido adiposo y que difícilmente se eliminan. De hecho, el 99% de las placentas de las mujeres que dieron a luz en el año 2007 en el Hospital Clínico de Granada tienen este surtido de DDT.
edad media 32 años. Y dices, ¿cómo es posible si estaban prohibidos? Fundamentalmente porque son persistentes. Y que están persistentes significa que la mayor fuente de exposición a pesticidas persistentes no es ni el pollo, ni el cerdo, ni el cordero, son las madres, porque son las hembras más viejas que más han acumulado y que están en contacto con el recién nacido. ¿De acuerdo? Entonces, como dice alguien, ¿qué han heredado estos animales de sus padres? Instintos, semblanza y la carga tóxica. Porque la carga tóxica se transmite generacionalmente, fundamentalmente las madres a los hijos. Si son persistentes y se movilizan, como toda la grasa, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, la fuente mayor de exposición a lo persistente es la madre. Consecuencias para la salud. Hay ejemplos que ya se han dicho aquí, por ejemplo, cáncer en agricultores, y está publicado hasta en España. La exposición humana en el mundo laboral, los agricultores tienen mayor probabilidad de morir de cáncer que el resto de la población trabajadora cuando se trata de tumores cerebrales, cáncer gástrico, leucemia, linfoma no Hodgkin, próstata y testículo. Desgraciadamente sabemos muy poco del cáncer de mama en las trabajadoras, porque no están registradas como tales. Hay mapas de mortalidad y de incidencia de cáncer por municipio hechos para toda España, muy sugerentes. Por ejemplo, esto es la mortalidad por cáncer gástrico, rojo malo, verde bueno. El rojo malo es ¿qué pasa en el Valle del Duero? Pues probablemente no hay una causalidad clara, pero sí que hay una sugerencia en que alguna exposición especial tiene que estar ocurriendo para que haya ese exceso de mortalidad. Como esto se ha estudiado ya durante bastantes años, lo ha hecho el Estado a través del Instituto de Salud Carlos III, hay una consecuencia que debería ser lo que deberíamos de aprender esta tarde. En términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. ¿De acuerdo? Es decir, que hay factores ambientales de enfermedad que tienen más peso que mis propios genes. A pesar de ello, la mayor parte de la investigación se está destinando a investigar por qué somos genéticamente distintos, cuando tenía que destinarse a ver por qué vivimos en barrios que tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Otro ejemplo es, y está muy de moda, pesticidas, organoclorados persistentes y diabetes. Este es un trabajo nuestro en donde se hace la asociación entre el DDT, DDE, su metabolito mayoritario, y el riesgo de diabetes en la provincia de Granada. Estos son uno más de los miles de ejemplos que están apareciendo. Y por último, quería mostrarles esto. Las exposiciones pueden haber ocurrido para el individuo adulto, pero realmente el más sensible no es el individuo adulto, probablemente el más sensible es el individuo en la fase más sensible del desarrollo, que es en la fase embrionaria o fetal. Hasta las revistas internacionales lo dicen, cómo los primeros 9 meses de tu vida gestionan o dan forma al resto de tu vida. Es lo que se llama la exposición de las 3 generaciones que ocurre en la gestante. La generación 0 es la madre, la generación 1 es la hija y la generación 3 son las células germinales de ese propio hijo o hija. 3 exposiciones en un mismo individuo. Está de moda lo que se llama el desarrollo, se ha puesto muy de moda en la clase médica, la causa del desarrollo como origen de la enfermedad en el adulto. Como la predisposición no genética a enfermedades diagnosticadas en el adulto puede resultar de exposiciones ocurridas en la fase de desarrollo. Y ahí está el ejemplo de las enfermedades cardiovasculares, del Parkinson, del cáncer de mama, del diabetes tipo 2, de los problemas de fertilidad, del sobrepeso, del asma, de los déficits de atención o de las malformaciones geniturinarias, que se le encuentra a todas una base común, que son las exposiciones del individuo en la fase temprana en el vientre de su madre. Y esa es la conclusión del trabajo. Gracias. Uno de los pesticidas que no entran en la categoría de los que nos ha hablado don Nicolás Olea, pero que más preocupan en estos momentos, sin duda alguna, es el glifosato, que es el herbicida más ampliamente utilizado en el planeta, cuyo uso ha crecido espectacularmente por una serie de razones, entre ellas, por ejemplo, el desarrollo de plantas de cultivo manipuladas genéticamente para que resistan un mayor uso de este herbicida, y un uso que mucha gente no conoce, pero que es también muy interesante saber, que es el desecado del cereal.
que probablemente a lo mejor algunos de los asistentes no sabrán en qué consiste, pero es que para que se sequen cuando el agricultor quiere las cosechas, sin esperar a que el sol actúe y lo haga de manera natural, y también para que se seque de manera más uniforme esa cosecha, pues lo que se hace es que se echa glifosato directamente sobre esos campos de cereal u otros cultivos, con lo cual, pues imaginemos eso, lo que puede dar lugar al índice de exposición, ¿no? Porque claro, es que es cerca ya de la cosecha, que se utiliza, y en Europa se utiliza este sistema pues con bastante fuerza, ¿no? Y bueno, Juan Felipe Carrasco, que va a ser nuestro siguiente interviniente, nos va a hablar de por una Europa sin glifosato y otros pesticidas, ¿no? Juan Felipe Carrasco es ingeniero agrónomo y está especializado en temas de medio ambiente. Ha trabajado en los Estados Unidos, Francia y España en el departamento de investigación de una compañía especializada en comercio internacional, en campañas sobre agricultura sostenible de diferentes ONGs medioambientales, por ejemplo, coordinando en España la campaña contra los transgénicos de Greenpeace durante más de una década, como consultor sobre soberanía alimentaria y como agricultor en Francia. Actualmente es coordinador de la campaña sobre la iniciativa ciudadana europea que se está desarrollando con bastante fuerza sobre precisamente el asunto de este herbicida tan preocupante del que hemos hablado, ¿no? El glifosato. Juan Felipe. Bueno, ante todo, mostrar mi apoyo y lo impresionado que me he quedado por vuestros testimonios, aquellas personas afectadas. Y bueno, pues llega directo al corazón y justifica de alguna manera tantos años de obsesión por la lucha contra los pesticidas y por una agricultura sostenible, ¿no? Me he visto en muchas reuniones donde estaban Monsanto, Bayer, Syngenta y uno defendiendo aquello, y en aquel momento me gustaría haberos tenido allí, ¿no? Para decirle a estos señores, muchas veces señores, la mayor parte de las veces, a veces también señoras, decirles: ¿de verdad lo que estás diciendo te lo crees? ¿De verdad tú crees que hay que seguir inundando España, Francia, Italia de esto? ¿Y por qué no te pones en la piel? Y en muchos casos, nunca mejor dicho, de esta persona, ¿no? Pero para ellos no existís, o no quieren que existáis, o no quieren que existamos muchos de nosotros. Como ha dicho Carlos, actualmente coordino para España, Portugal y pronto Francia, en los próximos días empezamos a trabajar también allí, una campaña que se llama Stop Glifosato, que básicamente es una iniciativa ciudadana europea, es decir, que pretendemos conseguir 1 millón o más de firmas en toda la Unión Europea, ahora os contaré un poco más de detalles, para parar este herbicida. Primero os contaré un poquito quiénes somos Movemos Europa, o We Move Europe, cuyo logo no veis aquí, pero sí aparece abajo a la derecha en la pantalla central. Por cierto, a quien haya diseñado esta sala y la posición de las pantallas, llevo todas las charlas estropeándome el cuello, mirando derecha e izquierda. Habrá que explicarles que hay que, por lo menos, contrapear las sillas. Luego hablaremos de glifosato específicamente y luego de nuestra iniciativa ciudadana europea. Enhorabuena también a quienes lleváis aquí 2 horas y pico soportando tantas ponencias, porque es mucho sin ninguna parada. Bueno, Movemos Europa es un movimiento ciudadano por una Europa mejor, comprometida con la justicia social y económica, con la sostenibilidad ambiental y la democracia ciudadana y participativa. Voy a ir un poco más rápido de lo que tenía esperado, porque se nos ha ido un poco el tiempo, pero básicamente nos dirigimos a instituciones y a empresas privadas, y en gran medida a través de la movilización digital. En este caso, el de la Iniciativa Ciudadana Europea, se trata de conseguir firmas para una iniciativa oficial de la Unión Europea. En muchos otros casos son las ya clásicas peticiones al estilo de otras organizaciones, como podéis conocer, como Avast, como Change, etc. Pues nosotros somos We Move Europe y somos mucho mejores, en el sentido que nosotros trabajamos desde unos paradigmas de financiación absolutamente, o sea, de autofinanciación. No recibimos dinero ni de instituciones ni de empresas, solamente de la gente que nos apoya y de alguna que otra organización de la sociedad civil. El glifosato, muy en resumen, aquí ves un escaparate de una empresa de jardinería con 1001 marcas de lo que en realidad es la misma sustancia química.
también llamado Roundup, de la multinacional norteamericana Monsanto, involucrada desde ya hace casi 2 décadas ya, en la cuestión de los organismos modificados genéticamente que tanto daño han hecho y seguirán haciendo si no los paramos en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, país de la Unión Europea que más transgénicos cultiva, vinculados en gran medida a este herbicida y desecante, como bien decía Carlos, que se llama glifosato. Es el herbicida más utilizado de todo el mundo, elaborado por un montón de empresas, siempre con la misma patente del mismo producto químico de la misma multinacional Monsanto. El 90% de todos los herbicidas utilizados en España son 125 marcas de esta sustancia química. Se vienen aplicando con el permiso y la promoción de las administraciones. El Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y muchos gobiernos locales siguen promocionando estos herbicidas. Frente a ello, tenemos ciudades como Zaragoza, como recientemente Barcelona y como otras mucho más cercanas a nosotros en las que estamos trabajando actualmente, que lo han prohibido y se encuentran con unos problemas gravísimos de estos llamados lobbies, de estas presiones insoportables que ejercen estas empresas con, como mínimo, cartas intimidatorias, luego a veces llamadas e incluso visitas con palabras un poco más gordas. De todo esto tenemos testimonios, grabaciones, cartas, no voy a aburriros aquí, pero que sepáis que la presión de Monsanto y sus acólitos, que muchas veces se camuflan detrás de siglas que uno no se podría imaginar que son Monsanto, pues es brutal. Ejemplo, y no me voy a cortar en decir nombres y siglas, los sindicatos, o así llamados, UPA, Unión de Pequeños Agricultores, ASAJA, que no es mucho de extrañar, puesto que es la patronal del campo, es los detentores del poder y antiguamente de mucho más que el poder en los campos de España, pero también la Federación Española de Exportadores de Fruta y Hortaliza, que se centra fundamentalmente en el negocio de esas zonas del sureste que nos mencionaban sobre Granada y Murcia y Almería, y la Federación Española de Cooperativas Agrarias, ahí es nada, han montado un nuevo lobby, que en realidad es Monsanto, financiado por y dirigido por Monsanto, que está llamando uno por uno a los diputados del Gobierno del Parlamento Español, metiéndoles presión diciendo no le hagáis casos a esos ecologistas que hablan de esta iniciativa ciudadana. A mí me llamaba ayer un diputado amigo y de uno de los que está aquí presente, de Florent Marchesi, diciéndome, me están llamando, me están escribiendo, estamos intentando constituirles un argumentario de defensa porque la presión es brutal. Bueno, vamos a dejarlo en esto. El dibujito del bebé, la foto del bebé, es porque se han encontrado este producto, glifosato, hasta en pañales infantiles. Imaginaos. Bueno, la capacidad total de producción global planetaria es más del doble de la demanda. Imaginaos entonces la presión comercializadora sobre los agricultores, que oyen que esto es una sustancia inocua, que es sana, que no genera ningún tipo de efecto, que es mejor que el agua bendita. Recientemente, no voy a entrar en todo lo que he escrito ahí porque os aburriría mortalmente, pero básicamente un dato muy reciente, el 6 de abril, la asociación francesa Génération Future, Generaciones Futuras, ha presentado el resultado de un estudio en el cual analiza la orina de 30 personas de ambos sexos, entre ellas varios famosos franceses de entre 8 y 60 años de edad, y el 100% de las muestras, todo el mundo tenía restos de glifosato en la orina. No solo esto, sino que en 29 de las 30 por encima de la presencia de la concentración máxima admitida. O sea, podéis estar seguras y seguros de que lo que vais a hacer luego cuando saquéis esta sala, cuando os acerquéis al baño, va a contener glifosato en todos los casos. Y ese glifosato ha pasado por nuestros cuerpos y ha hecho los siguientes efectos. Potencialmente, y en muchos casos no podemos ni imaginarnos que viene de aquí. Vómitos, diarrea, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, dolor abdominal, infecciones gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está absolutamente documentado. Obviamente, en este tipo de presentación no voy a poner todas las asignaturas científicas, pero de todo esto, la gente del Pesticide Action Network, por cuenta de quien Angeliki nos estaba hablando, o las personas de Ecologistas en Acción, como Quistiñe, están trabajando y tienen todo tipo de documentos, alguno de ellos está aquí. Envenenamientos generalizados en América Latina. Supongo que no se os escapa que países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, que recientemente, a pesar de lo que nos digan sus gobernantes, están y han cedido a la presión de los transgénicos. Argentina, por ejemplo, tiene hoy en día
casi 4 millones de hectáreas y es el segundo productor mundial de alimentos y, sin embargo, tiene a más de 3 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza y millones de hambrientos y mal alimentados. Y junto a esos transgénicos, ¿quiénes van? Los glifosatos de Monsanto, puesto que lo que llaman ellos la Santa Trinidad es el concepto de siembra directa, glifosato y transgénicos. Todo eso genera una situación. Están por aquí por Europa ahora circulando las madres de Ituzaingó, que son unas señoras. He intentado que vinieran, pero no han podido. Vamos, he intentado proponeros que vinieran, pero al final no está Ruth. Bueno, al final no ha podido ser, pero estas señoras vienen de la ciudad de Mendoza, y una ciudad que es sobrevolada sistemáticamente por los aviones que echan este pesticida, y sus hijos han tenido todo tipo de consecuencias, algunos de ellos han muerto, han fallecido, vinculados al glifosato. Autoenvenenamientos en Asia. Se habla de que en la India hay cientos de miles de suicidios vinculados al empleo de algodón transgénico vinculado al glifosato. Datos oficiales en varios casos del propio gobierno indio. Con 3/4 partes de taza de este agua bendita te puedes llegar a morir directamente. Lo dejo para esta diapositiva en esta explicación. Deciros que en 2015 una agencia de la OMS, Organización Mundial de la Salud, dictaminó el carácter probablemente carcinógeno o cancerígeno, que es lo mismo, del glifosato para ser humano. Pongo probable, pongo probable, pero en realidad es cancerígeno porque en mamíferos ha sido demostrado claramente cancerígeno. Lo que pasa es que para ser humano los análisis son mucho más complejos. Carlos, ¿me regalas 2 minutos para que tenga 3 en total o no? Me regalo 1 y medio. Con lo cual tengo 2 y medio. Frente a esto, montamos una iniciativa ciudadana europea, todo un grupo de organizaciones europeas y entre ellas aquí en el Estado español. Consiste en obtener 1 millón de firmas para decir a la Comisión Europea que le pida a los Estados miembros que paren y que prohíban el glifosato. Esto viene de que en junio del año pasado la Comisión Europea le da 18 meses más de vida a una sustancia que tenía que haber sido prohibida, pretendía darle 15 años. Frente a nuestra acción política no se atrevieron, dieron 18 meses, el tiempo de que sus agencias, ECHA, la Agencia de Químicos Europea, y EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, hicieran una serie de nuevos estudios, como si faltaran más estudios. Sabemos cuáles van a ser los resultados, de hecho los de ECHA ya nos ha llegado el resultado previo diciendo que no lo consideran carcinógeno y que no pasa nada. Por lo tanto, frente a esto, entre otras muchas iniciativas, montamos esta iniciativa, que consiste en 1 millón de firmas con un mínimo en 7 países. En España, de las 40.500 mínimas, vamos por 36 hace unos minutos, con lo cual estamos muy contentos, pero solo nos quedan 8 semanas. Y en Europa tenemos 700.000 del 1.100.000 y pico que necesitamos, porque luego el Estado y la Comisión Europea hace una pequeña rebaja y considera que algunas firmas no valen por un motivo o por otro, y entonces para quedar en 1 millón tenemos que conseguir 1.100.000, 1.200.000. Este es el texto de la iniciativa, no os aburro más con ello, ahí tenéis papelitos para firmarla en papel de manera clásica, pero la manera más normal y eficaz de firmar, estos son fotos del día que presentamos esta acción en diversos lugares de Europa, aquí veis el Coliseo, Bruselas, Madrid, Los Hoyos del Madroño, etcétera. La manera es, si queréis apuntaros ese enlace, uno de los dos, el de arriba más fácil, Stop Glyphosate, que significa Stop Glifosato con YPH.org, y luego la barra ES para el idioma, y ahí tenéis un formulario en 2 fases. La primera es con una serie de datos, en la segunda te piden el DNI, etcétera. Importante hacer las 2 fases y os sumaréis y nos ayudaréis a conseguir ese millón de ciudadanas y de ciudadanos que nos permitirá parar y prohibir este veneno. Muchas gracias. Bueno, sobre lo que decía Juan Felipe Carrasco, ¿no?, de las madres de Ituzaingó, las estuve entrevistando precisamente para unos documentales que estamos en estos momentos ultimando, y no solamente ya las madres de Ituzaingó en las afueras de Córdoba, que es la ciudad... Sí, Córdoba, que es un barrio, el barrio de Ituzaingó es un barrio de Córdoba, ¿no?, sino en otras zonas de Argentina, ¿no? Me comentaban los médicos de allí, por ejemplo, en zonas intensamente fumigadas, un 300% más de casos de cánceres infantiles, un 400% más de casos de malformaciones, algunas de ellas horribles, y entre un 600 y un 700% más de abortos.
no solamente a lo mejor por el glifosato, sino por una conjunción de pesticidas que se utilizan en estas zonas. Bueno, a continuación nos habla Paloma López Bermejo sobre plaguicidas, situación en Europa. Paloma López Bermejo es eurodiputada de Izquierda Unida en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, siendo miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Paloma. La verdad es que podría hacer la conclusión y con esto terminar, porque después de todo lo que se ha dicho a lo largo de toda la tarde, la conclusión es que vais a seguir contando con todo nuestro apoyo. En este caso, Florent, me permites también bueno, porque nos podamos sumar los dos, ¿no? Que vais a seguir contando con todo nuestro apoyo allí en el marco del Parlamento Europeo para incidir y para trabajar y para procurar condicionar hasta donde lleguemos pues todos los elementos y todos los planteamientos que se hagan con los pesticidas, con los disruptores endocrinos y con todas estas situaciones que nos encontramos, ¿no? Y dicho esto, pues a lo mejor sería suficiente. Voy a añadir alguna cosa más, como es obvio, pero sí quiero decir esto, y es que nosotros estamos trabajando muy intensamente en todo este asunto y, de hecho, tenéis todo nuestro compromiso que lo vamos a seguir oyendo. Yo también creo que sería muy bueno, de hecho, allí se ha oído ya la voz de los afectados, de las víctimas, pero yo creo que es un trabajo importante que hay que seguir haciendo, y especialmente en España, donde es verdad que la Comisión Europea, la política de la Unión Europea adopta las directivas, etcétera, pero luego son los gobiernos de los Estados miembros quienes los aplican. Y tenemos la triste suerte o la inmensa desgracia de tener un gobierno que es el que peor aplica las directivas, el que más tarda en aplicarlas y en que, entre medias, hace lo que considera oportuno. Y en el caso, precisamente, de los pesticidas, es precisamente el que más incumple la directiva y el que más comete, bueno, pues busca los recovecos, alguno diré, para poder utilizar pesticidas o plaguicidas que deberían estar prohibidos o cuando menos no utilizarse. Bueno, en diciembre del 2013, brevemente por hacer un repaso a cómo estaba la situación, en diciembre del 2013 la Comisión Europea debía presentar una estrategia europea sobre disruptores endocrinos y los criterios científicos para su identificación. En lugar de esto, lanzó un estudio de impacto. Hay que decir que ya había diferentes estudios realizados y, por tanto, se lo podía haber ahorrado, pero lanzó un estudio de impacto antes de tomar ninguna decisión. Y, como os digo, resulta sorprendente cuando en la primavera de ese mismo año, 2013, un grupo de científicos de varias instituciones oficiales de los Estados miembros había terminado ya un estudio sobre este tema que estaba a disposición a la Comisión y, lógicamente, ya marcaba cuáles eran los criterios y los que se tenía que hacer. Según se filtró a la prensa, y ya lo hemos visto aquí en las intervenciones, los resultados del estudio indicaban que incluso sustancias químicas de baja potencia podían tener unos efectos muy grandes, muy ampliados y realmente tener un efecto que deberían ser productos que deberían estar prohibidos. Y en este se incluían un buen número de pesticidas, lo que evidentemente puso a las industrias químicas y agroalimentarias en vilo y a empezar a actuar verdaderamente como un lobby demoledor, que es como actúa toda la industria agroquímica y, bueno, y fundamentalmente pues todas las empresas de carácter químico. Ante la flagrante violación de sus propias normativas, varios Estados miembros denunciaron a la Comisión en un proceso iniciado por Suecia, a la que después se sumaron otros países. Suecia, como os digo, llevó a la Comisión Europea al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2014, por no haber identificado estos criterios científicos, ¿no? Y evaluar si una sustancia es un disruptor endocrino, según exigía fundamentalmente la Directiva de Biocidas y la de Pesticidas. La Comisión intentó defenderse de la denuncia, a la que se sumaron otros países, alegando que se había abierto un proceso de impacto, que es lo que os comentaba antes, para evaluar cómo definir un disruptor endocrino. Dadas las diferencias en el seno de la propia Comisión, porque aquí se establece una lucha entre los buenos y los malos, ¿no? Los buenos son los que defienden todos los pesticidas y tal, y los malos son los que nos oponemos, lógicamente, hasta que esto se haga. Y esto se traslada no solamente en el seno de los propios parlamentarios, sino en el seno de la propia Comisión. Pues industria, generalmente, salvo los que estamos allí para dar un poco de cera, pero industria se opone a lo que se hace en medio ambiente. Hay, bueno,
pues una incluso confrontación entre las diferentes posiciones dentro de la propia comisión. Y además de las diferencias que se establecían dentro de la propia comisión, se argumentaba que había otra mucha legislación, fundamentalmente REACH, con la Directiva Marco del Agua, los juguetes, los cosméticos, que podían verse afectados y que, por tanto, esto desarrollaba un proceso demasiado complicado. En el debate estaba, sobre todo, si debería aplicarse el sistema de principio de precaución o el principio de riesgo. Sabéis que esto ha estado además muy en boga y muy puesto encima del escenario con los acuerdos internacionales de libre comercio, con el CETA o con el TTIP. Es decir, Europa tiene el principio de precaución, es decir, una sustancia no se utiliza cuando supuestamente puede producir un efecto de carácter cancerígeno, etcétera, mientras que en Estados Unidos lo que se utiliza es la demostración para dejar de utilizarse esa sustancia de que ese producto es cancerígeno. Esto ha sido uno de los elementos que ha entrado dentro de la polémica. En diciembre del 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló contra la Comisión. Finalmente, la Comisión presentó una propuesta el 15 de junio del 2016. Junio y julio hubo una consulta pública sobre la propuesta y se debatió en el Consejo. Aunque la Comisión dice que su propuesta coincide con el consenso científico de la OMS, nosotros suponemos que debe ser así, por lo menos nosotros estaríamos de acuerdo, evidentemente, con lo que dice la OMS. Lo cierto es que se desvía en dos aspectos fundamentales. Primero, dice que debe demostrarse que la sustancia demuestra ser un disruptor endocrino y no únicamente que se sabe qué es. Ya sabemos que es un disruptor endocrino, pero hay que demostrar que además actúa evidentemente como tal. Y en segundo lugar, que debe demostrarse que los efectos adversos de determinada sustancia son consecuencia directa de que ésta es un disruptor endocrino. Como os podéis imaginar, esto, en términos pues científicos, me imagino que es de una complejidad imposible prácticamente de llevar a cabo. En ambos casos, esto limita la aplicación de la normativa. Además, la normativa utiliza una terminología que niega la relevancia de esa identificación más allá de las propias directivas que comentaba antes de biocidas o de pesticidas. El 19 de diciembre del 2016, el Consejo debatió formalmente esta propuesta. No se generó ningún tipo de consenso y llamó la atención a la Comisión. Un tema controvertido, que son algunos de los elementos que se han denunciado por Suecia, también por Alemania, es precisamente que se vuelva al criterio que estaba establecido de que la sustancia se prohibirá si presenta un riesgo no insignificante, que aquí es donde va a estar fundamentalmente la clave de qué es lo que va a pasar con la futura normativa. Se ha de prohibir si presenta un riesgo no insignificante. ¿Y qué es lo que dice el Consejo? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Al revés, o sea, se prohíbe si el riesgo no es insignificante. Y lo que se pretende por parte de la Unión Europea es establecer, en vez de que hay un riesgo, es que hay una exposición no insignificante. Es decir, que van a poner el criterio del riesgo por encima de la exposición. No sé si os estoy liando, lo estoy explicando bien. Antes estaba la exposición. Tú sabías que tenías una exposición y podías resultar afectado. Y con ello la normativa ya establecía cuáles eran los criterios que había que seguir. Ahora lo que tienes que hacer es una demostración de riesgo y, por tanto, lo que se pretende es saltarse efectivamente la exigencia y la pretensión que tiene la normativa. Una vez la Comisión decida presentar formalmente al Parlamento las normas, que todavía no están presentadas, tiene 3 meses para vetarlo en ENVI, en Medio Ambiente, que es una posibilidad que tenemos. Y en este caso se necesitaría mayoría absoluta del plenario para que estos acuerdos pudieran ser válidos. Ahí el papel de los lobbies es fundamental porque van a ir diputado por diputado metiéndoles presión, porque el voto además es individual, no es un voto que esté sujeto a una posición de grupo, a una posición de partido, sino que el voto es personal y, por tanto, puedes votar lo que consideres oportuno. El lobby va a estar ahí apretando todo lo que sea necesario para que no se consigan los votos que tiren esta posición adelante. Bueno, recordar, como os decía antes, que los Estados miembros son las autoridades competentes para aprobar los plaguicidas y, por tanto, lo que hace la Unión Europea es autorizar las sustancias activas y, por tanto, luego se pueden aplicar
diferentes medidas. Pasa, por ejemplo, lo tenía aquí apuntado, que luego se buscan las vueltas. Es un estudio precisamente de Ecologistas en Acción sobre el tratamiento que se da a las fresas, ¿no?, que habíais comentado antes. A las fresas se les echa bromuro de metilo. Claro, es una sustancia que roza o que está, bueno, pues en los límites en lo que es un contaminante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se utilizan determinadas sustancias? Porque existe una cosa que se llama la inexistencia alternativa técnica viable. Y si tú no tienes una alternativa técnica viable para utilizar un producto, puedes utilizar ese producto sin que estés cayendo en una situación de alegalidad o en una situación de ilegalidad al respecto. Con lo cual, pues evidentemente hay ahí una serie de disfunciones y de problemas que podemos tener. No voy a decir nada sobre lo del tema del glifosato, que lo tenía apuntado. Al final se aprobó, se presentaba que fuera para 15 años, se aprobó que se le diera permiso, ya finalizó, para 7 años, fue con 374 votos a favor, 225 en contra y 102 abstenciones. Os digo esto porque somos 751, con 374 todavía no tenemos suficiente para poder tumbar una normativa. ¿Y 7 años, dices? 7 años, sí. Tiene una prórroga de utilización de 7 años. Se ratifica ahora en diciembre, pero eso me resulta... Sí, y se hizo aprobar una extensión provisional de 18 meses, que es lo que comentabas tú, e incluía la prohibición de algunas de las fórmulas que algunos Estados miembros ya habían prohibido y, sin embargo, la Comisión, que no ha verificado esta prohibición, y está dispuesta a renovar su licencia a finales del 2017. Y luego va a continuar. Finalizo ya definitivamente con esto. Había dicho que iba a ser corta, es un problema. Bueno, hay una absoluta pasividad por parte de la Comisión y no hay en absoluto ninguna oposición a las funciones que se están estableciendo entre Monsanto y, por ejemplo, Bayer, que sabéis que están en la dinámica de un proceso de fusión y que tiene, pues lo que ya se ha comentado, ¿no?, el efecto, yo te vendo la semilla, te vendo el pesticida para la semilla, además la semilla no te sirve para el siguiente año, con lo cual entras en el mismo proceso. Y lo que hay, como está sucediendo lamentablemente en toda la Unión Europea, es una connivencia absoluta entre los lobbies agroquímicos con la Comisión para estipular las normativas. Y, por supuesto, ponemos en duda la independencia de la ECHA, porque, evidentemente, sus conexiones con la industria son centrales y de ahí los informes que saca.